Julio. Vale, solo déjame revisar aquí. Un segundo. Listo, perfecto. Podemos comenzar. ¿Me avisas, Ricardo, por favor? Listo. 3 segundos para empezar la transmisión. ¿Ok? Perfecto. Listo, Carlitos. Gracias. Buenas tardes con todas las personas que nos acompañan aquí en la sala de Zoom, y también buenas tardes a la gente que nos acompaña en nuestra transmisión de Facebook Live. Buenas tardes a los ponentes que nos acompañan el día de hoy. Como saben, el webinar que estamos presentando es un webinar que trata sobre la investigación en las facultades de Artes y Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Es un webinar en el cual estamos conversando sobre metodologías, epistemología y procesos investigativos en relación a las dos carreras, en búsqueda de unas nuevas posibilidades y nuevos horizontes de la investigación de nuestra universidad. El día de hoy vamos a hablar sobre la pedagogía en el arte y la arquitectura, y tenemos docentes tanto de la Facultad de Artes y Arquitectura que los vamos a presentar a continuación. Hoy día nos van a acompañar Lenin Santa Cruz, nos va a acompañar Lenin Santa Cruz por la Facultad de Artes, nos va a acompañar Rodrigo Marino por la Facultad de Arquitectura, Michelle Echeverría por la Facultad de Arquitectura y Julio Andrade por la Facultad de Artes. Antes de comenzar, vamos a hablar de ciertos protocolos que vamos a seguir durante el webinar. Sugerimos que los ponentes durante el webinar tengan las cámaras prendidas. Pedimos a todos que mantengan el micrófono apagado. Cada uno de los ponentes tiene 15 minutos para exponer su ponencia, y al final de las presentaciones van a haber tiempo para preguntas. Entonces, a todos nuestros compañeros y gente que nos acompañan, les pedimos que después de cada ponencia escriban sus preguntas y nos manden para nosotros recopilar tanto al chat del Zoom como al chat de Facebook Live. Sin mucho más, podemos comenzar. El día de hoy, como nuestro primer ponente, le tenemos al docente Lenin Santa Cruz, que nos va a dar su ponencia sobre el arte para la vida, apuntes para reflexionar los giros sociales y educativos en las enseñanzas del arte. Lenin es docente e investigador de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, doctorando en el programa de Arte y Producción e Investigación de la Universidad Politécnica de Valencia, magíster en Antropología Social por la Flaxo Ecuador. Cuenta con un pregrado en Artes Plásticas, una especialización en Educación Artística. Ha trabajado en temas de arte, cultura popular y políticas de representación junto a artesanos y grupos barriales. Fue coordinador general del área de vinculación con la sociedad de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador en el año 2018 y 2019, y trabajó como investigador asociado de la Corporación del Instituto de la Ciudad de Quito y el área de Antropología Social de la Flaxo Ecuador.
Hasta el 2014 fue investigador del área de mediación comunitaria de la Fundación Museos de la Ciudad. Es investigador asociado a la Red Another Roadmap for Art Education's equipo de Quito. Bienvenido, Lenin. Cuando puedas, comparte tu ponencia. Tienes 15 minutos desde ahora en adelante. Gracias. ¿Se me escucha correctamente? Sí, se te escucha. Okay. Bueno, pues el día de hoy me interesa hablar sobre algunos apuntes. Es un trabajo que estoy realizando actualmente y que también es resultado de un proceso colaborativo con el equipo de la Node Roadmap y con la red de mediadores culturales de Quito. Sin más por decir, voy a leer un poco la ponencia para básicamente ir controlando con el tiempo. En los últimos años hemos asistido a amplios cambios en los procesos de definición, organización o regularización de la educación a nivel medio como superior. Como un campo en disputa, el sentido de la educación se ha ido reestructurando tanto por los procesos y acumulados históricos de los movimientos y organizaciones sociales como en el seno de las políticas de ajuste neoliberal. En este contexto, el interés por nociones como lo social, lo comunitario, creatividad, trabajo autónomo, educación, inclusión o diversidad han estado presentes en el debate de la política pública de los estados u organismos supranacionales, a veces solo como discursos vaciados de sentido, tanto como en organizaciones sociales, colectivos comunitarios, activistas, artistas, por nombrarlos de modo general. En este contexto antagónico, el llamado giro educativo en las artes conllevó un mayor interés por la educación, los procesos sociales y comunitarios, y con ello nuevas tensiones en las relaciones de enseñanza. Así, aunque las preocupaciones sobre lo social y educativo han estado presentes en la práctica artística, me interesa reflexionar en torno a las condiciones en que el debate ha tomado relevancia en las últimas décadas a la luz de sus contrastes, contradicciones, posibilidades y puntos ciegos. Para desarrollar mi exposición he dividido la intervención en tres momentos. En primer lugar, me interesa situar el lugar desde el cual y el contexto del cual albergo esta discusión. En segundo lugar, me interesa presentar brevemente el modo en que las preocupaciones por lo social y comunitario en el devenir de la crisis económica del año 2000 abrieron campo a otras formas de entender los procesos de encuentro con las artes más allá de las aulas y los espacios tradicionales de exposición. En un tercer momento, y a la luz del llamado giro educativo en las artes, me interesa ubicar algunos puntos en el que en el contexto local resonaron con este giro. Bueno, para iniciar me gustaría partir de una pregunta. ¿Por qué hablar de educación en un contexto o en un lugar donde formamos artistas? Esta pregunta ha sido motivo de debate incluso desde el momento en que fui estudiante de la Facultad de Artes. Y aunque mi intención no es resolver un tema que tiene amplias connotaciones, considero que es necesario posicionarse frente a ella y en cierta medida colocar sobre la mesa el conflicto de hablar de educación más allá de los temas estéticos en la formación de artistas. ¿Desde qué contexto hablamos? Pues, a pesar de que estamos atravesados por la idea del retorno a la nueva normalidad, me parece importante situar que aún estamos viviendo y estamos atravesados por la pandemia, que ha dejado en evidencia la precariedad en que se desarrolla el trabajo en el ámbito de la cultura. Es en este contexto que se han hecho amplios recortes en el presupuesto de equipos educativos de museos y espacios de exposición alrededor del mundo. Muchas educadoras han sido desvinculadas de los principales museos del mundo y en el caso local los recortes no han sido la excepción. En ese sentido, la Asamblea de Mediadoras de la Ciudad de Quito, colectivo organizado en el contexto de la pandemia y como un modo de dar respuesta a los despidos de las trabajadoras culturales en la ciudad, está desarrollando en este momento una encuesta para conocer las condiciones de las educadoras y educadoras de museos en la ciudad de Quito. Esta estadística quizás deje en evidencia la fragilidad de las instituciones culturales y educativas y la fragilidad o inexistencia de políticas que velen por el trabajo cultural y educativo. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros, Facultad de Artes, Universidad Central del Ecuador? Según una encuesta realizada para el rediseño de las carreras de artes plásticas en la Universidad Central, el gran número de graduados hasta el año 2016 estarían vinculados directa o indirectamente a procesos educativos, comunitarios y autogestionados en la ciudad de Quito. Ello quiere decir que las actividades laborables de los graduados de la última década han estado principalmente relacionados al área de educación, principalmente en espacios no formales.
Si bien los recortes en cultura presentan estas áreas como prescindibles en contextos de crisis, sería importante recordar cómo en las protestas de octubre la ciudad de Quito se convirtió en un espacio de acogida para las organizaciones indígenas que marcharon hacia la ciudad. Las universidades politécnicas salesianas, central y católica, así como las diversas casas culturales, se activaron como espacios de acogida y apoyo y centros de acopio de alimentos. El rol de las casas culturales y los espacios autogestionados ha sido trascendental para entender la actividad cultural, que no ha estado desligada de los procesos sociales. Son espacios de reflexión y articulación de otras maneras de construir y pensar la ciudad. Son espacios donde se desarrolla la imaginación como práctica política y otras formas de pensar y hacer esta ciudad, que aunque invisibilizados cumplieron un rol de cuidados, pero también lo hacen como espacios de bienestar y salud colectiva en el contexto de estos conflictos sociales. A partir de estas consideraciones me interesa pensar en estos espacios de crisis como momentos de articulación, o dicho de mejor modo, de visibilización de otras formas de entender las relaciones del arte con los procesos y las emergencias sociales. Hay aprendizajes que se encuentran imbricados en el tejido social y que son consecuencias de los acumulados y luchas históricas. Del currículo oculto al modelo en que nos formamos. Aunque ahora me presento como docente de la Facultad de Artes, fui estudiante de la primera década de este milenio. Presencié los contrastes de mi proceso de formación. Preguntarnos cómo entender nuestra propia realidad, los procesos y movimientos que acontecían fuera de los espacios académicos, era un contraste frente al estatismo de las aulas. Hablo entonces de un momento de afirmación constante del modelo del artista genio, un modelo que entre varias posibles aristas desconoce el contexto en el que se imbrica. Dicho de otro modo, asistimos a un momento en el que la educación trabajaba de espaldas a la realidad. ¿De qué realidad hablamos? Estamos atravesando el momento en que la crisis económica del 2000 había generado la mayor ola de migración que ha conocido el país. Un momento en el cual, siguiendo el trabajo de Pamela Ceballos, casi la totalidad de galerías y espacios de exposición había cerrado, y un momento en el cual vivir del arte no solo requería de talento, sino también de reflexión y procesos amplios que no eran discutidos en las aulas. ¿Cómo estas crisis afectarían a todos los que estábamos imbricados en el espacio académico, tanto docentes y estudiantes? No terminaría afectando los modos en que se entendía la formación en artes, imponiéndose así el peso de la tradición. Esta crisis había empujado a diversos colectivos de artistas a repensar su práctica. El ejemplo más cercano a nuestra experiencia es el del colectivo Al Zurich. Hay una pregunta que abre en este tipo de procesos, y es sobre las condiciones de producción de la obra, la posesión de los medios de producción creativa y, por tanto, quién es el poseedor de cultura. La ruptura del colectivo está vinculada, a mi modo de ver, en rever los modos tradicionales de concebir las relaciones con el espectador para repensar las nociones de comunidades y poner en tela de juicio la condición moderna de la separación de las artes con la vida colectiva, aquella que distingue entre lo popular y lo erudito como saberes legitimados. Más allá de estas dicotomías, la apuesta del Zurich estaría en la pretensión de igualdad como apuesta política, que siguiendo los postulados de la pedagogía crítica no es la pretensión o celebración de una igualdad aparente, sino más bien el trabajo en las condiciones de posibilidad al creer que esta igualdad es posible. Y en este caso, que los barrios del sur, para este ejemplo, son poseedores de cultura y que la cultura no es algo que pertenezca a un sujeto, que es algo que desarrollamos, disputamos y visibilizamos en el espacio de los comunes. Si bien la intención de lograr un espectador emancipado como sujeto autónomo lo podemos notar en los movimientos culturales de los 80, la concepción de públicos y espectadores dista mucho del modo en que se conciben a partir de la crisis del 2000. Los primeros propondrían una fuerte crítica a la institución arte, pero no pondrían en tela de juicio el lugar privilegiado de la creación y del artista creador. Es más, de cierto modo, los públicos emergen como un marco para las obras y como sujetos que deben despertar en un shock de emociones que activen y rompan el consenso de lo cotidiano. Sin desmerecer los procesos llevados por los movimientos culturales de los 60 y 70, los procesos que toman fuerza en la crisis del 2000 generarían un giro en la concepción de públicos y espectadores con la intención de repensar los modos de producir arte y las autorías. Efectivamente, sin tratar de definir un modelo para este tipo de prácticas, podríamos situarlos en un primer giro hacia una práctica postmoderna,
que pone en tela de juicio el lugar de la autoría y la propia reproductividad y circulación de la obra. En estas prácticas, la importancia del contexto y la implicación del espectador son fundamentales. Estos grupos surgen de la crisis y proponen una lógica de trabajo que rompe con su propia formación y los modos en que se concibe la noción de arte. Entran en un proceso de desaprendizaje. En este contexto, el vínculo con la vanguardia de la educación crítica sería aún más evidente. Si bien este trabajo está por desarrollarse, los colectivos que han trabajado en la Red Cultural del Sur han mostrado cómo las prácticas culturales de estos espacios, si bien se hace visible en el campo de las artes, a raíz de la intervención de artistas y colectivos, los aprendizajes y procesos de organización son anteriores y pueden rastrearse desde la lucha de los barrios del sur, la lucha por el derecho a la vivienda y a servicios, o el encuentro con las pedagogías de educación popular y las tradiciones de la teología de la liberación en los años 80. En contraste, un punto ciego de estos colectivos se encuentra a la luz de sus propias intenciones. Por un lado, como una crítica a la institucionalidad del arte. ¿Cómo resolver la legitimidad que en el tiempo les otorga ser otro tipo de institución? Y por otro lado, ¿cómo se resuelve el tema del trabajo con la producción y los espectadores? ¿Hasta qué punto ponen efectivamente en tensión las relaciones con las comunidades y sus propios imaginarios? ¿Cómo evitan ser reproductores afirmativos de otro tipo de tradicionalismos basados en el consenso de las multitudes? ¿Cómo estas prácticas permiten imaginar otros sentidos de la comunidad, entrar en un tercer espacio, que es el de la política e incluso del disenso? El riesgo de estas prácticas estaría entonces en decaer en las trampas mismas del posmodernismo y una vaciada celebración de la diversidad. En todo caso, la preocupación por lo social y comunitario en los contextos locales diversificaría los modos en que se concibe la producción y el encuentro con las artes en la vida comunitaria. Quizás las intenciones iniciales, aunque acarrean un interés pedagógico, la intención principalmente fue política, en tanto se colocaron y trabajaron desde un lugar de enunciación de procesos y conocimientos situados. En un segundo momento, me interesa hablar del llamado giro educativo en artes. No quisiera proponer una relación forzada, pero sí mantener la idea que estos procesos tienen en común la crítica a las formas instituidas y tradicionales de educación, así como la apuesta por repensar otras formas de construir un diálogo entre pensamiento crítico, educación y arte. Así, la educación artística ha sido un tema de preocupación creciente hace poco más de una década. La publicación de la hoja de ruta para la primera conferencia mundial sobre la educación artística en Lisboa en el 2016 y su ratificación en la Agenda de Seúl en el 2010 muestran un interés de organismos multilaterales por definir el sentido de la enseñanza y el rol de las artes en la educación en general. Este documento pretende establecer un marco de definición de alcance global para la educación artística, tanto en el ámbito de la educación formal, escuelas y universidades, como no formal, museos e instituciones culturales. Esto fue evidente en el campo del arte cuando la teórica Edith Rogoff denominara giro educativo al reciente interés de las prácticas artísticas curatoriales por la educación, ejemplificado en encuentros como la Documenta 12 de Kassel en el 2007, la Sexta Bienal de Mercosur a cargo de Luis Kamitzer en el mismo año, la propuesta Enseñar y Aprender, Lugares del Conocimiento en el Arte, en el Encuentro de Arte Contemporáneo de Medellín, o el fortalecimiento de los procesos de mediación de la Bienal de Cuenca en los últimos años. Este deseo por incorporar debates y líneas críticas de educación, siguiendo a Carmen Morsch, viene motivada por un deseo de ofrecer respuestas críticas a la asfixia generada sobre el aprendizaje y la ineficacia social de los sistemas de producción y distribución de los conocimientos en el marco de la mercantilización y nueva burocratización al que se está sometiendo a las instituciones dentro de la estructuración neoliberal de las sociedades occidentales. Estos ejemplos colocarían nuevamente sobre la mesa la intención de repensar el arte en relación más directa con el campo de la educación y la producción de conocimiento. ¿Cuáles son las contradicciones internas de este giro educativo? Por un lado, podríamos anotar que la dimensión disciplinaria de la educación en museos, una parte de los programas educativos, han funcionado como una actualización de una misión o de una llamada misión cultural, civilizatoria o democratizante, destinada a las clases populares que no acuden de manera voluntaria a la oferta que estas instituciones culturales hacen. El giro educativo, en un segundo lugar, podría o ha acentuado la posición de los educadores radicales, activistas
de proyectos educativos alternativos o artistas comunitarios, quienes para evitar ser considerados paternalistas frente a las comunidades o absorbidos por las instituciones, desarrollan su trabajo en círculos endogámicos o con comunidades con similares condiciones socioeconómicas o tendencias intelectuales, lo que al fin de cuentas representa un gesto exclusivo o poco dialogante. ¿Qué es lo que los acontecimientos citados nos dicen sobre las reformas en el campo de la educación y sobre la propia educación artística en el país? ¿Qué tiene que ver con el modo en que se ha entendido la enseñanza del arte en la Facultad de Artes y cómo estos procesos contribuyeron a formar un criterio sobre la educación artística? ¿De qué manera han respondido o no las escuelas de arte al contexto situado? En el año 2016, después de décadas de propuestas y disputas políticas, se aprueba la Ley de Cultura en el Ecuador, que trajo consigo el fortalecimiento de la institucionalidad del campo cultural e impulsó una generación de normativas y actualización de propuestas curriculares en temas de políticas de acceso a cultura como en tema de enseñanzas en arte. El régimen integral de educación e formación en artes, cultura y patrimonio se creó como mecanismo para impulsar la normativa definida en la ley y en el ámbito formal y no formal. Por ejemplo, el desarrollo de carreras y oferta académica pertinente. Esto implicó regular tanto la presencia de las artes en el currículo de educación básica e inicial con la asignatura de educación cultural y artística, como la profesionalización y apertura de nuevas carreras en temas de arte y pedagogía para futuros formadores. De este último proceso se crean las carreras de Pedagogía de las Artes en la Universidad Técnica del Norte, Universidad Nacional de Educación, Universidad Técnica de Chimborazo. Finalmente, en este mismo periodo, en la línea crítica de la Constitución de la República, se aperturaría UNIANDES, Universidad de las Artes de Guayaquil, que en base a los principios de interculturalidad y descolonización planteó incorporar ejes de interaprendizaje, pedagogías críticas y formación transversal. Tal cual como lo propone María Fernanda Cartagena, uno de los objetivos que debería leerse en el tiempo de estas prácticas será preguntarnos cómo dichos postulados propician otro tipo de prácticas y procesos de enseñanza, repensando el modo en que los saberes con comunidades diversas interpelan al campo de las artes. Estas transformaciones en los campos de artes y pedagogía tomarían impulso a partir de este año 2016, y aunque previamente existía formación complementaria en carreras de educación general y parvularia, es la primera vez que se establecería un plan regulador y carreras específicamente diseñadas para ello. En contraste, actualmente en el sistema de educación pública no existe una normativa que permita a un profesional graduado en estudios de arte ejercer como educador en el área de formación cultural y artística del sistema de educación formal sin poseer un título en educación. En cierta medida, esto pudo contribuir a que la formación superior en las escuelas de arte en el Ecuador no se contemplara la educación y pedagogía como un complemento para la formación integral en artes. De este modo, se pueden extraer dos reflexiones. Por un lado, que en la formación de profesionales de arte no se ha visto como necesaria la formación complementaria en pedagogía y educación, lo que evidencia una ausencia de estas reflexiones en el currículo, por lo menos hasta las reformas que se irían implementando según la Ley de Educación hasta el año 2014. ¿Cómo voy de tiempo? No sé si aún vamos. Justo te escribí, te quedan 2 minutos. Ok, gracias. A ver, me perdí. Ya, de este último punto, y por otro lado, a la luz de las nuevas carreras de pedagogía de las artes, es probable que la formación en pedagogía y educación continúe siendo periférico en las escuelas de arte en el Ecuador. Pero regresando a la pregunta inicial, ¿por qué hablar de educación en una escuela de formación de artistas y qué tipo de educación y de qué tipo de educación estaríamos hablando? Si bien la preocupación sobre los métodos de creación y el manejo de los lenguajes son pilares de enseñanza en la academia, el sentido social de la educación que impartimos, su relación con otros lenguajes de creación subordinados a la luz de las prácticas artísticas, son aún temas por profundizar en el campo del arte local. Considero que la separación de los campos del arte y la educación trajo consigo el descuido de un espacio de reflexión y práctica que fue asumida críticamente fuera de la academia, representados en prácticas tanto no institucionales individuales como colectivas, como en procesos institucionales hasta cierto punto que funcionaron al margen de los debates de la educación superior en artes. Estamos hablando de los museos y centros culturales.
Me refiero entonces a colectivos que se instauran en las nociones de artes comunitarias o socialmente comprometidas, que respondieron con prácticas concretas a los vacíos de los procesos de enseñanza a la Academia de Arte, como a los procesos de educación crítica que influenciaron a museos y espacios de educación no formal, tanto como a la presencia también de artistas que tuvieron un interés concreto en la educación y desarrollaron una metodología y formación complementaria en el campo, relacionando los lenguajes y los procesos de formación específica en escuelas y colegios. Cada uno de estos procesos y colectivos, con sus propias trayectorias y aportes y contradicciones, aportarían el desarrollo de las experiencias en el campo hace poco más de una década. Quizás como para terminar, si tratamos de medir los procesos y acontecimientos que han delimitado el campo y las disputas sobre la educación en la última década, tendríamos que situar en la condición eminentemente ambivalente del dispositivo arte-educación, como lo dice Carmen Morse, entre la disciplina, la resistencia, la subyugación y la emancipación. Para con ello revisar en el contexto local cómo se han incorporado en el campo nociones sobre la inclusión, la participación y transformación y cómo contribuirían a pensar nuestros procesos de enseñanza en la educación superior en artes. A pesar de la crítica a la academia, los procesos que se han desatado de esta han abierto nociones posibles para repensar los contextos que vivimos actualmente. Somos herederos de nuestro propio tiempo y hacemos lo que nos es históricamente posible, propone Freire. Y en ese sentido, a la luz de las críticas decoloniales, interculturales y las pedagogías críticas, repensar el sentido de la educación superior pública en artes implica no solo hacer un ejercicio de imaginación y provocaciones creativas en las aulas, sino también incluye reconocer los acumulados históricos y políticos, tanto dentro del campo de las artes como las relaciones amplias en las disputas políticas como por los derechos culturales generados tanto por los procesos artísticos como por los movimientos sociales. Quisiera para cerrar tomar una cita de Freire, a partir de la necesidad de pensar la enseñanza en relación con la realidad y la educación y política. Así, pensar en la educación desconectada del poder que la establece, separada de la realidad concreta en que fue engendrada, da lugar a las siguientes consecuencias. Por un lado, reduce la educación al ámbito de las ideas y de los valores abstractos, que el educador alimenta al ámbito de las ideas y de los valores de su conciencia sin darse cuenta del condicionamiento que lo hace pensar de ese modo. Por otra parte, convierte la educación en un semillero de patrones de conductas. Otra es la consecuencia que considera la educación como palanca que transformará la realidad sin pensar la propia práctica imbricada en esta realidad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Lenin Santa Cruz. Para toda la gente que ha entrado, nos ha acompañado un poco tarde tal vez, les recordamos que estamos en la mesa de pedagogía en el arte y la arquitectura. Nos acaba de exponer Lenin Santa Cruz, que nos ha contado la importancia de la pedagogía en el arte y la arquitectura en relación a la educación no formal, en relación a procesos de autogestión, en relación a la vinculación a procesos sociales, a la crisis que vive el país o que ha vivido el país. Y esto nos puede generar varias preguntas en relación a la investigación. Les invito a la gente que nos escucha a generar las preguntas que tengan para Lenin en relación a la investigación o al tema puntual, nos hagan por el chat de Zoom o por el chat de Facebook. Por ahora vamos a seguir con nuestro siguiente ponente. Nuestro siguiente ponente viene de la Facultad de Arquitectura, es el arquitecto Rodrigo Merino, que nos va a hablar sobre la historia y teoría para el proyecto de arquitectura. Rodrigo es arquitecto, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Artes de la carrera de Arquitectura. Máster en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura de la Universidad Politécnica de Cataluña. Es candidato a doctor en Arquitectura de la Universidad Politécnica de Valencia. Ha sido evaluador de artículos científicos de arquitectura de la revista ESTOA de la Universidad de Cuenca y en la revista EIDOS de la Universidad Tecnológica Equinoccial. Ha realizado diversas publicaciones de arquitectura relacionadas con el proyecto y teoría. Ha trabajado como docente en la Universidad Tecnológica Indoamérica, Campus Quito, y fue director de la carrera de arquitectura. Su labor docente ha incluido también a la Universidad SEC,
y actualmente es director de la carrera de Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador y profesor titular de la Cátedra de Taller Integrado de Diseño Arquitectónico. Bienvenido, Rodrigo. Por favor, tienes 15 minutos para tu ponencia. Puedes comenzar desde ahora. Buenas tardes con todos. Les comparto la... Ya. ¿Me avisan si se está viendo? Si se puede ver. ¿Le puedes poner en modo presentación, por favor? Sí, ya le pongo. Listo, ahí estamos bien. Sí, ya. A ver. Bueno, lo que les voy a hablar el día de hoy es sobre la historia de teoría para el proyecto de arquitectura, porque, bueno, como es una cuestión recurrente para los estudiantes de arquitectura, siempre para qué tenemos diversas materias, y justamente como historia, como teoría, son materias que están siempre en el pensum de arquitectura, está siempre dentro de lo que debemos aprender en la carrera, pero muchas veces uno inclusive se pregunta para qué estudiamos eso, y si lo que nos están dando es valedero, nos sirve para la profesión, tiene algún sentido en el propio desarrollo de la carrera, y yo creo que son fundamentales la historia y la teoría de la arquitectura, especialmente con el proyecto. El proyecto de arquitectura es la materia central y el tronco donde se deberían como llegar todas las materias, todo el aprendizaje que vamos teniendo. Y bueno, aquí yo les hice como una breve reseña, un breve paso como de diversas teorías, diferentes formas de ver la arquitectura. Y aquí comienzo con una breve historia de la vivienda según Bernard Rudovsky, que es un profesor de arquitectura, profesor de Berkeley, y que justamente para una exposición en el MoMA de Nueva York, Museo de Arte Moderno de Nueva York, él hizo un libro, y bueno, es parte de la exposición, que se llamaba Arquitectura sin arquitectos. Y aquí él, bueno, hace como un paso de muchas arquitecturas, bueno, un recorrido a través de fotografías y también de ciertas explicaciones de cómo la arquitectura se fue creando sin necesidad de que haya un título de un profesional o de alguien que se haya dado el nombre o sea el autor de ciertas obras, pero simplemente ha sido como a través de la tradición, a través de la misma utilidad, a través de la necesidad, que se han ido creando ciertas cosas. De aquí, bueno, yo les pongo algunos ejemplos sacados justamente de este libro. En Yanangondo, en Costa de Marfil, esto que nosotros a simple vista nosotros podemos ver y probar con muchas otras cosas que se hacen en la actualidad, si vamos viéndole desde la abstracción, desde la forma base. Y a simple vista, es un silo que tiene una cubierta y tiene un basamento de piedra. El basamento de piedra tiene una utilidad de elevarle del suelo para no permitir que le cruce la humedad, para no permitir tampoco que sea atrapado por animales, y además también para nivelarle del suelo, cosas que después otros arquitectos también han tomado estos ejemplos originales del origen de la arquitectura y los han convertido así. Pero esto inicialmente era un silo para mantener alimentos, pero si era un silo y era bueno para mantener los alimentos, también era obvio, y se comenzaron a dar cuenta las personas que iba a servir también para la vivienda. Es así como otros silos como en Corjogo, también en Costa de Marfil, tiene como, bueno, también como vemos ahí, que tienen la cubierta, que es como el remate de esta estructura para cubrirla, para no permitir que se moje, o para no de estos edificios, de estas construcciones que comenzamos a ver, que se permite ver a través de esta construcción. O estos dogones en Malí, que como ustedes ven, bueno, un dogón por lo general de este Malí, como ustedes ven aquí en cada uno, es como una reunión de varios de ellos, a través de la construcción de estos, primero era, como decía, eran silos para mantener alimentos, pero se entendía que podía mantener la vida, por ende podía la gente vivir, y bueno, se iban las personas reuniendo, y a través de la estructuración de estos se iban construyendo como sus primeras ciudades, y como los primeros habitáculos, y bueno, estas formas de organización que pueden parecer como primitivas, pero en ciertos casos pueden ser como hasta más lógicas y más útiles para lo que necesitamos en la actualidad, cuando comenzamos a hablar del transporte, de la movilidad, de que todo esté ahí mismo en un solo lugar. Bueno, ya les voy a poner otros ejemplos más adelante. Y aquí también como para hablar de esta misma forma de construcción, y yo creo, bueno, aquí es lo importante, ¿por qué hablarles de esto? Porque muchas veces en nuestra profesión especialmente, estamos como expuestos, estamos con la presión de siempre innovar, pero esta cuestión de innovar por innovar sin tener un razonamiento claro de por qué estamos innovando,
y de olvidarnos de cosas que han pasado y que tal vez si entendemos eso podríamos realmente generar lo que significa innovación, que es mejorar algo que ya estaba preestablecido y que sea como más útil para la sociedad y más útil para las personas que van a utilizar. Y aquí por eso, bueno, estamos viendo como les puse esta breve historia de, según Rudowski, cómo la vivienda se fue dando. Aquí también les pongo en cambio de Semper, de Gottfried Semper, que un arquitecto alemán, que fue el fundador de la Escuela de Arquitectura de la ETH de Zurich, a mediados del siglo XIX. Él, aparte de ser profesor y de construir también los edificios de esta universidad, de las mejores universidades del mundo, él también proponía algunas teorías en relación a la objetividad de la arquitectura. Y él cuando fue a esta exposición de Steel en 1860, luego él propuso también esta configuración que debería ser de los edificios, de esta cabaña, la cabaña típica que se ve en cualquier zona costera del mundo, que es esta idea de que se tiene un poco lo que vimos anteriormente eh, en estos hilos, en estos contenedores, que es el hecho de tener un elemento central, una estructura y por último algo que remata esta estructura o una cubierta. Y bueno, y dependiendo justamente del clima en este caso, dependiendo de la construcción, al ser una construcción de madera, permite que tengamos una estructura separada de esta membrana de cerramiento, pero este basamento también permite separarse del suelo y a la vez permite, como lo que les decía, nivelar. Y bueno, por último, el hogar que veíamos ahí en la parte baja, que es la zona del centro donde se pueden cocinar los alimentos. Si estuviéramos en una zona fría, en cambio, si vamos a ver de otros arquitectos, como ejemplo Alvar Aalto, que voy a hablar más adelante, es el centro, en cambio, de las reuniones, donde en cambio se puede calentar uno al llegar en una zona fría. Pero aquí lo importante de esto es saber, porque bueno, vemos después que otros arquitectos vuelven a hacer lo mismo, y hay otros arquitectos también que al construir esto, y por eso les hablo de la objetividad en este caso, algunos dicen, bueno, voy a hacer como este centro, el basamento, el centro, la parte medular del proyecto y por último un remate, que es este tejado que estamos viendo aquí. Pero realmente eso es lo que hay que hacer. Aquí yo creo que lo lógico, y bueno, aquí está justamente por eso la objetividad, aquí otra arquitectura sin arquitecto, estos palafitos en Birmania, lo que expresan y es simplemente una razón de la utilidad y del contexto donde se están construyendo. Pero aquí simplemente es una cuestión de la tradición, los materiales que se tiene para construir, lo que tenemos más cerca, y es como la lógica constructiva que se debe dar ahí. Pero aquí vamos a ver un montón de cosas que luego también por muchas cuestiones mediáticas y por cuestiones de la actualidad, se dice que, bueno, es como arquitectura sustentable, estamos generando como cuestiones bioclimáticas, pero si regresaríamos a ver un poco cómo ha sido la tradición de la buena arquitectura, nos vamos a dar cuenta que esa arquitectura de calidad siempre ha tenido eso, entonces no es necesario como hablar de eso, entonces por eso es importante para un estudiante de arquitectura y bueno, para cualquier persona que ya se gradúa y sigue estudiando en la profesión, aprender, seguir aprendiendo y leer. Leer, ver, conocer, en nuestro caso ver muchas imágenes y entender qué pasa en el mundo, qué pasa en la historia y bueno, cuáles son las teorías en base a eso. Y bueno, si comparamos luego con maestros del siglo XX, aquí como en este caso de Mies van der Rohe, aquí la Casa Farnsworth, que tiene como esta misma lógica de elevar del piso, tener como este basamento, luego en el centro como la parte, como les decía, la parte más importante del proyecto y luego en un remate de cubierta plana. Pero también, bueno, aquí hay una relación con el río Bear en Chicago, puede ser que también por eso la elevación. Pues esta idea también como de separar del suelo, de generar como una levedad en el proyecto. Pero si comenzamos a analizar con proyectos anteriores también se constituyen de la misma manera, si vemos desde la manera más objetiva, desde el centro. Y sí, bueno, vemos aquí ejemplos también en Ecuador, aquí de la Unidad del Milenio de Paiguara de Durán y Hermida en el 2014. Tienes una arquitectura que se eleva del piso, pero bueno, se eleva de otra manera, tal vez de una manera más pesada, tal vez como lo que vemos en estos hilos en África. Pero aquí la razón de elevarse es porque se está acoplando una topografía. Entonces también hay razones por las que diversos caminos, así como la intertextualidad en la literatura, que a veces uno por diferentes caminos llega como a la misma solución. Y es cuando se comienza a encontrar la objetividad en la arquitectura. Entonces, ¿por qué es importante esto para un estudiante? Porque hay que buscar como la solución más, yo creo, la solución más lógica, la solución más pensada y además que cumpla y resuelva como un problema que encontramos en la vida cotidiana y bueno, en nuestro contexto puede ser este caso. Y aquí, bueno, les pongo otro crítico de la arquitectura, un teórico que era Colin Rowe, y bueno, el aprendizaje de la arquitectura y esa relación con la actualidad también. Entonces, bueno, cuando uno aprende arquitectura, aquí yo les pongo este ejemplo de la Villa Stein de Le Corbusier y la Villa Foscari de Andrea Palladio, que justamente en el texto de las matemáticas de la vivienda ideal, aquí que está en el libro Manierismo, Arquitectura y otras artes,
Aquí Colin Rowe compara especialmente estos dos edificios y compara de otros arquitectos, también mete ahí a Schinkel, mete otros edificios también del mismo Le Corbusier en otras escalas, pero estos principalmente son los que compara. Compara las proporciones, compara las líneas reguladoras, compara hasta la misma disposición del basamento, el centro y el remate, y un poco lo que veíamos antes también. Y aquí, bueno, la idea de la comparación él hacía porque, y es, bueno, es una cuestión teórica aquí, que Colin Rowe tenía la teoría de que, bueno, los arquitectos de la modernidad no es que borraban la historia, sino que tenían una comprensión clara de la historia y había una influencia también importante de la historia y de arquitectos previos a ellos para poder constituir su arquitectura. Entonces, bueno, aquí en la Villa Stein y la Foscari es un planteamiento de analizar las plantas, de analizar las fachadas, de analizar como el mismo desarrollo del edificio, obviamente con la tecnología distinta, que es justamente esta diferencia de los arquitectos, de entender el espíritu del tiempo y saber que hay otras tecnologías y que hay otras formas de construir arquitectura, pero en sí tiene la misma esencia, a pesar de que el edificio de Andrea Palladio es un edificio más pesado, pero tiene la misma esencia de la Villa Stein de Le Corbusier. Y aquí, bueno, en este estudio, que es importante que hace Colin Rowe, aquí se evidencia una cosa que si uno lee justamente sobre historia de la arquitectura va a encontrar que cómo aprendió Le Corbusier. Le Corbusier aprendía yéndose a las bibliotecas y redibujando los órdenes clásicos. Él era una persona que quería entender exactamente cómo desde los griegos, romanos y luego llegando en el Renacimiento también con estas obras como las de Palladio, ver cómo se hacía la arquitectura y entender claramente, o sea, hacer como una reconstrucción de los proyectos. Cuando uno entiende un proyecto puede, o sea, como ponerse en los pies del arquitecto, es como entender la teoría que permitió constituir ese edificio y al analizar eso es como que uno comienza a tener más herramientas para proyectar. Entonces aquí, a pesar de que uno entienda cómo funciona la Villa Palladio, la idea sería que un estudiante, en la actualidad, pues, puedes aprender del Renacimiento, pero podrías construir en la actualidad, que eso es como algo fundamental. Y aquí les pongo otro ejemplo, en cambio de Mies van der Rohe, aquí la nueva Galería Nacional de Berlín, y en contraste con el Altes Museum que está en Berlín de Schinkel. Y aquí, bueno, esta idea del pórtico, la relación de este espacio con la ciudad, pero entendiendo claramente que son otras tecnologías, otro tiempo. Aquí vemos como la tecnología del acero, un edificio más leve, un edificio más pesado con piedra, pero esta idea de la misma relación con la ciudad de un pórtico es elemento previo para llegar al edificio, en el mismo caso la misma tipología, siendo un edificio de museo, y que sea un espacio también de relación con la ciudad. Entonces, bueno, los dos, y bueno, aquí por qué digo que otra vez es importante saber de historia y de la teoría de la arquitectura para un estudiante, en este caso profesionales como a mí, es justo cuando estaba en la construcción de este museo, él decía que uno puede aprender toda la arquitectura simplemente al conocer, como es el Altes Museum de Schinkel. Y yo creo que, bueno, en eso explica muchas de las cosas. Uno entiende grandes maestros y entiende como ciertas cosas que ya pasaron en la arquitectura, para luego proponer algo, que en este caso podemos ver que no es lo mismo, simplemente tiene tal vez la misma esencia, pero propone algo nuevo en relación a eso que se estaba planteando. Y bueno, aquí les pongo algunos ejemplos de este saber acumulativo en la arquitectura, porque creo que es fundamental para nuestra profesión y todas las profesiones en las que especialmente y en la nuestra, tiene que ver mucho con la vida de los seres humanos, en la relación del confort, que esa fue de las primeras razones por las que se hizo arquitectura. Y creo que por eso es una responsabilidad de nosotros, como entender qué pasó antes, o sea, tener un saber acumulativo en ninguna profesión. Yo justo ponía un ejemplo que un estudiante de medicina no cambiaría totalmente su forma de cómo se le ha explicado que se debe operar simplemente por innovar, sino seguiría como los principios que justamente ya pasaron, ha habido errores también antes, y en base a eso construimos algo nuevo. Pero hay un saber acumulativo anterior, pero muchas veces en la arquitectura ese saber acumulativo se olvida o no importa, y eso yo creo que sí es algo que no debemos dejar de lado, sino justamente estas materias como las que mencionaba, entender la arquitectura no tendría como ningún sentido. Y aquí, bueno, otro ejemplo que les pongo es la Alhambra de Granada, especialmente los palacios nazaríes en el siglo XIV. Y luego un ejemplo mucho más contemporáneo, este de Campo Baeza, que un arquitecto español que también él hace en Granada este edificio, que es un banco, que es la Caja de Granada. Pero aquí lo que entiende Campo Baeza es justamente este control de la luz a través de perforaciones, a través de tamizar la luz, a través de la sombra, que es lo mismo que comprendieron justamente esta arquitectura árabe que tenemos en España. Ese control de la luz, ese saber cómo manejar
esos principios que ahora dirán que son bioclimáticos, que yo les decía, pero si alguien que sabe y entiende como la arquitectura, lógicamente entendería esos principios también. Si es un interior de la Alhambra de Granada, con estas celosías que hacen ese control de la luz, que permiten el paso del viento, pero lo que hacen es que la sensación térmica del interior sea como mucho mejor. La temperatura que está en el exterior en un verano en Granada de 40 grados, en el interior tendremos una sensación y un clima mucho mejor, unos 32 grados. Eso es algo bueno realmente para el ser humano. Y aquí les pongo un ejemplo también contemporáneo, pero tiene esta misma idea de las celosías, que es la Casa Cobogó de Marcio Kogan en el 2011. Marcio Kogan, teniendo en cuenta estos principios, y bueno, podríamos poner muchos ejemplos más, pero no es necesariamente que Marcio Kogan haya visto la Alhambra de Granada, sino que entendió esta cuestión de la tradición, de saber cómo, para qué sirven ciertos elementos de la arquitectura, y es esta casa en Sao Paulo también, donde el clima, especialmente en las épocas más cálidas del año, puede llegar a ser como un elemento como súper como cálido. Aquí les pongo otro ejemplo más, que es el mismos Palacios Nazaríes de la Alhambra de Granada. Pero aquí vemos en el centro, justo después del agua, antes del comienzo de este pórtico, unas celosías que hacen como un control lumínico antes de ingresar al edificio. Aquí poniendo el mismo edificio de Paiwara, que hace lo mismo en el edificio de los arquitectos cuencanos, controla la luz y permite que no llegue directamente eso. Y para terminar, aquí un ejemplo de algo que está como muy en boga, que vemos siempre, que es la mixticidad de usos y el edificio híbrido. Pero para eso, yo les pongo un ejemplo de ciertos errores que han aparecido en la arquitectura, y de la ciudad de 3 millones de habitantes de Le Corbusier, del 22. Aquí, Le Corbusier proponía que sea una ciudad como mucho más larga, mucho más extensa, y como vemos en el centro, la prioridad es del automóvil, el vehículo, la movilidad a través del carro. Y bueno, así algunos ejemplos de las perspectivas que él hacía, edificios más altos, pero que solo tenían una funcionalidad, todo iba a estar como muy separado, y a través del vehículo uno iba a llegar a las diferentes funciones que tenía la ciudad. Y bueno, y el ejemplo, como les decía, es el plan piloto de Brasilia, de Lucio Costa en el 57, de unas extensiones muy grandes, y que justamente cuando uno está caminando por ahí es como que es un espacio interminable que no está pensado en la escala humana. Entonces, bueno, son errores que han aparecido, pero a la vez habían otros arquitectos también como Hilbersheimer, perdón, en el 27, que proponían en cambio esta idea de, como ustedes ven, en diferentes etapas, un uso mixto de la ciudad. Vemos transporte público en la planta baja, oficinas en el centro y por último vivienda en la parte superior, ahí como vemos en este corte de manera resumida. Y bueno, así ejemplos podríamos ver como el de Ron Aron de Walking City, del Archigram, que proponían este edificio que tenga todas las funciones de uno solo. El Hyperbuilding de Oman en el 96, que tenía como esta misma idea. Y bueno, y por último, vemos edificios como los que ya se construyen en la actualidad, el Linked Hybrid, que está en China, en Beijing, de Stephen Hall en el 2009, que tiene como esta idea de mixtificar los usos. Pero si entenderíamos como ciertas cosas, ya veríamos que estas propuestas ya se estaban dando y son como elementos que podríamos proponer en la actualidad. Y este último edificio los paso muy rápidamente para no pasarme el tiempo. Aquí Álvar Alto, al entender y estudiar la arquitectura, por eso a través de los viajes, leer, también uno puede entender como en Mantova, Álvar Alto visita esta ciudad y le parece como interesante para que tenga esta misma idea del ayuntamiento que le proponían hacer. Y él hacía un ayuntamiento al final, el ayuntamiento de Sainatzalo, que para los arquitectos es muy conocido. Y al final un edificio en una escala muy pequeña, él propone que este ayuntamiento no simplemente sea un ayuntamiento, sino que tenga la biblioteca, como vemos en la parte izquierda, el ayuntamiento en la parte superior, la sala del consejo, la parte bajo un local que era un banco, y como la idea de un edificio de uso mixto, que es, si nosotros entenderíamos por qué hace esto y si funcionara bien, podríamos ver hasta la relación de los vecinos con el edificio. Podríamos justamente un estudiante de arquitectura, un profesor también de arquitectura, entender que estas prácticas de arquitectura, ¿por qué están bien? También ver las que están cercanas a nuestro contexto y, bueno, a través de eso generar como esta verdadera innovación que yo creo en la arquitectura. Entonces, por eso es la importancia de ese saber acumulativo, entender la historia y saber las teorías de arquitectura que nos han precedido a nosotros. Eso nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo. A ver, dejo de compartir. Eso. Bien. Ahí le dejaste compartir. No me parece, pero ratito, no sé qué pasa. Arriba me parece que es. Ya lo encontré. Ya. Listo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu presentación. Aquí yo simplemente ir haciendo un punto en relación al webinar y a los intereses del webinar también, y ir viendo cómo ya en estas dos ponencias que hemos tenido de dos compañeros, Lenin de Artes y Rodrigo de Arquitectura, vemos dos posturas en relación a la pedagogía diferentes que plantean para el estudio y el avance de las ciencias en arte y arquitectura. Por un lado, Lenin
más acercado a la autogestión, a la arquitectura, a las relaciones con los espacios no formales, a los procesos sociales y cómo ha cambiado la pedagogía dentro del arte y la arquitectura también. Es muy pertinente el tema que plantea Lenin dentro de la arquitectura. Y por otro lado, Rodrigo, que más bien nos hace un recorrido histórico y la importancia de la historia, incluso previamente, antes de que los arquitectos trabajen sobre las viviendas, como esa historia no formal también ya es de mucha importancia para el aprendizaje contemporáneo de la arquitectura y seguramente también de las artes. Les invito de nuevo a los compañeros que nos acompañen, a la gente que nos acompañe, a reflexionar sobre las presentaciones y generar sus preguntas. Hasta eso yo le presento a nuestra siguiente docente que nos acompaña. Ella es la arquitecta Michelle Echeverría. Nos presenta su ponencia que se llama Arquitectura y Complejidad. Michelle es arquitecta, graduada en la Universidad Central del Ecuador, con una maestría en tecnologías para la gestión y práctica docente en la Pontificia Universidad Católica y aspirante a doctoranda en el programa Ciudad y Territorio de Sustentabilidad con el convenio de la Universidad de Guadalajara y la Universidad Central del Ecuador. Apoyo en la elaboración del rediseño de la carrera de arquitectura. Bienvenida, Michelle. Tienes 15 minutos para presentarnos tu ponencia. Gracias, Carlitos. Buenas tardes con todos. Bueno, lo que yo he preparado para esta tarde es un poquito de cómo entender la arquitectura en este nuevo paradigma llamado la complejidad. Primero, se sabe que en la actualidad la arquitectura debe plantearse como un elemento más de esta complejidad y debe superarse esa visión de que la arquitectura es un elemento predominante en el mundo. La arquitectura tiene relación con el aspecto económico, con el político, con el cultural y sobre todo con el social. En la actualidad se vive una pluralidad, una ideología llamada teoría de la complejidad o también conocida como pensamiento complejo, que lo explica muy bien el filósofo Edgar Morin, y se manifiesta por la circulación mundial de conocimiento. El pensamiento de Descartes nos enseñó a dividir el todo en sus partes, haciendo referencia a ese paradigma de la máquina donde era necesario dividir el todo en partes. En la actualidad, el mundo está concebido como una red interconectada de muchos elementos. Es una visión además que tiene el ámbito global y el local unidos. Así es como ahora se desenvuelven las ciudades. En la actualidad, si entendemos esta red interconectada global, y este término le voy a especificar de acuerdo al diccionario de Oxford, este anglicismo local se define como todo aquello que hace referencias a factores tanto globales y locales a la vez. Esto permite construir nociones de actuación, planteando también una nueva posición del arquitecto, por lo tanto, hay que ver una nueva forma de hacer ciudad. La arquitectura también es muy compleja porque está compuesta por muchas variables. La mente del arquitecto en el proceso de diseño maneja muchas cosas a la vez. Podemos decir, por ejemplo, que la arquitectura tiene inmersa 3 dimensiones, incluso una cuarta, haciendo alusión que desde el siglo XX, cuando Einstein saca al mundo ese famoso paradigma de la teoría de la relatividad, cuestionando la teoría de Isaac Newton, nos dice que el espacio y el tiempo están totalmente relacionados. Él lo llama a esta unidad espacio-temporal o también la cuatridimensión. El espacio que habitamos tiene esta cuatridimensión, que son tanto las dimensiones físicas que las conocemos, más la dimensión del tiempo. A esto se le puede sumar también otros componentes como circulación, proporción, funcionamiento, forma, topografía, ritmo, estructura, costos, materiales, deseos de los usuarios, por nombrar algunas. Obviamente a esto se va a incluir la experiencia, el conocimiento y la subjetividad del ser humano, porque no podemos olvidarnos que el ser humano tiene sentimientos y son también elementos intangibles como los culturales que se encuentran dentro de la sociedad. El arquitecto va a resolver estas interconexiones de manera simultánea, generando un todo armonioso. Es decir, lo que comienza por una idea lo va a convertir en una implicación física tangible. Esta es una nueva realidad con múltiples componentes que se están resolviendo a diferentes escalas y todo está vinculado y entrelazado entre sí.
Tampoco podemos olvidar que en la actualidad se viven dos crisis sobresalientes. Por un lado la ambiental y por otro lado la cultural. La constante preocupación ambiental es una realidad que vivimos. Estamos en la era del antropoceno, donde todas las disciplinas deben cambiar su discurso respondiendo a esa problemática del planeta. Un planeta destrozado y al límite de sus capacidades. Esa es una herencia del antropocentrismo. Cuando el hombre es el centro del mundo y se acogió a ese modelo racionalista, se da a pensar que todo está a servicio del hombre. En la actualidad se debe hacer conciencia de esta crisis, porque este consumismo lo único que ha provocado es solo generar límites o dar límites a estos recursos naturales. Como respuesta, se ha generado un retorno hacia el diálogo de saberes como nuevas formas de conocimiento. Pero esto no quiere decir que vamos a regresar al pasado, sino más bien que vamos a reconocer estos rasgos para poder vivir un futuro mejor. Se ha construido una visión alternativa donde se incluye también la otredad, entendida como un elemento poshumano. Es una nueva relación entre hombre, arquitectura y ciudad, generando esta visión ecosistémica que es en relación en red. Y si me refiero también a la otra crisis, que era la crisis cultural, obviamente se requieren nuevas formas de pensamiento, que se entienda el paradigma filosófico, religioso, antropológico, político, económico, que ha generado esta noción de lo moderno. La modernidad tiene un carácter ambivalente. Por un lado, tiene muy buenos los avances tecnológicos, los principios racionalistas, pero el lado negativo es que se borra la historia y cultura de la sociedad. La arquitectura también se sabe que tiene mucha influencia de esta modernidad. A través de la academia, lamentablemente, se ha impartido este discurso de esta sociedad moderna, producto de una imposición hegemónica de formas y pensamientos, que en la actualidad ha mostrado ya sus limitaciones y sus consecuencias negativas, sobre todo en la parte social. Por eso ha sido muy criticada. Estos procesos de modernización dentro de Latinoamérica también son actos colonizadores que han generado fuertes confusiones, sobre todo en la identidad de las personas. Por eso aparecen estas propuestas de esta arquitectura latinoamericana que no tenga ojos de imitación a la arquitectura moderna ni europea ni de otros países, sino más bien un rescate de la historia, de lo local, incluso de lo ancestral para poder proyectar a futuro. Yo creo que es necesario replantarse el rol de la arquitectura, esta arquitectura después de la influencia de la modernidad. Es necesario construir nuevas metodologías, nuevas epistemologías y sobre todo empezar a revisar el lenguaje de las formas que se está manejando. Es bueno cuestionarse si es verdad que el hormigón, acero y vidrio todavía son elementos para hacer edificios o se puede pensar en otros materiales, sobre todo por la crisis ambiental. También es bueno reflexionar sobre esta influencia racionalista en la concepción del mundo. Es muy evidente la idealidad platónica que ha estado presente en las ideas lecorbusianas, que genera confusiones en muchas personas con esta idea de que la naturaleza solo se concibe como algo racionalizado, humanizado o como algo conquistado. Este concepto ya ha sido superado en las últimas décadas. El hombre ya no es dueño de la naturaleza. El hombre es parte de la naturaleza. También me quisiera un poco centrar en la forma. Se puede ver cómo la influencia de la modernidad ha cambiado ciertos aspectos. A nivel artístico, marcó el fin del naturalismo y da paso al arte abstracto. Si hacemos una línea imaginaria donde el arte y la arquitectura se están relacionando, podemos ver cómo en el mismo tiempo que se estaban dando las vanguardias figurativas, también se estaba desarrollando la arquitectura moderna. Obviamente esto generó muchos cambios, nuevas epistemologías y metodologías, pero que ya han sido criticadas. Criticadas en la llamada etapa postmoderna. En esta etapa postmoderna, dentro del arte aparece el arte conceptual y dentro de la arquitectura la forma ya no es lo más importante, sino el proceso. Así va apareciendo esta complejidad dentro de la arquitectura. Con la posmodernidad, también la arquitectura empieza a responder a las necesidades del hombre. Es en los años 70 o alrededor de estos años que hay mucha preocupación en el ámbito social y por eso se generan muchas protestas. Hay una respuesta no solo a las necesidades del hombre, sino también a las particularidades del hombre. No se puede aplicar un modelo o una receta
a una persona o a un ente o a un individuo que tiene características distintas y diferentes formas de vida. Y no se diga en Latinoamérica que hay mucha más diversidad. Además, hay que entenderle a este hombre como un integrante más de esta red interconectada de elementos. Quisiera hacer alusión a esta parte formal porque después de la influencia de la modernidad, dentro de la arquitectura se han generado muletillas, sobre todo dentro de la academia, al aplicar modelos de análisis de estilos arquitectónicos. Sí se sabe que la arquitectura viene de raíces artísticas porque obviamente somos una herencia del arte. Y también se ha heredado esa visión de categorizar estilos. Pero la arquitectura no es simplemente formal y no se puede simplemente comparar formas. Es mucho más compleja y el estudio de la arquitectura implica un estudio más bien de tipologías. También quisiera un poco aclarar dentro del tema de la investigación. La arquitectura es concebida como una disciplina y no tiene teoría propia. Por lo tanto, debe apoyarse en otras disciplinas o en ciencias puras y sociales para hacer conocimiento. En la actualidad, mucha gente asume ingenuamente que existe la teoría de la arquitectura. Incluso se han generado teorías y nombres de muchas teorías para generar análisis de edificios, para apoyarse en ciertas imágenes o hacer ciertas plantillas mal utilizadas. Esos escritos no cumplen ninguno de los criterios aceptados para generar teoría en ningún campo. Lo que sí es la arquitectura es un campo experimental. Esta es su cualidad más importante, la experimentación y la observación. Por ello se apoya mucho en la fenomenología y se puede decir que la influencia de la arquitectura moderna sí ha tenido una desconexión o ha provocado una desconexión en repetidas ocasiones de las bases de conocimiento y de otras disciplinas. Es por esto que se puede decir que la arquitectura ha comenzado a seguir ciertas modas. Por varias décadas, la arquitectura lo único que ha abrazado es un eslogan sin sentido de influencias absurdas. Y me refiero a esto, a esas reacciones formales que se dieron como respuesta a las críticas del racionalismo, pero más bien han generado mucha confusión, sobre todo por esa novedad que se genera y tienen mucha acogida por parte de muchos arquitectos y sobre todo estudiantes. Se puede decir que tradicionalmente el mundo antes tenía un sentido muy fuerte en la parte religiosa. Actualmente tiene una fuerte alusión a la noción industrial. Es por eso que van cambiando las formas de la arquitectura. Son formas geométricas diferentes, abstracciones geométricas diferentes, porque la arquitectura es un reflejo de esos cambios del mundo. Si antes la iglesia representaba el poder de la sociedad, pues ahora el consumismo y la acumulación de capital son los que rigen el mundo. Entonces, ese mundo de ahora o esa cultura global consumista ha generado un lenguaje formal, el lenguaje comercial, y la arquitectura se ha convertido en un producto más del mercado y responde obviamente a esas estrategias de la comercialización. Pero la arquitectura, al ser una disciplina compleja, no debe caer en una visión de una realidad estrecha y superficial. No se puede olvidar que la arquitectura está directamente relacionada con la evolución humana, con las necesidades físicas del organismo, con el ambiente y va de acuerdo a la evolución de las culturas. Es por eso que es necesario reflexionar con los estudiantes sobre estas formas de pensamiento que se van generando, sobre estos cambios y estas evoluciones que se van dando en paralelo con la humanidad, porque son reflejadas luego con la arquitectura. Y la arquitectura no puede desprenderse de elementos sociales, culturales, económicos que van a hacerse imposibles de separar. Además, es necesario que la arquitectura se apoye en otras disciplinas para poder complementar y responder a estas situaciones complejas que atraviesa la sociedad. Para hacer investigación dentro de la arquitectura existen tres formas. Uno, generar un nuevo conocimiento, los llamados huecos de la investigación. Otro es a un viejo conocimiento sustituirlo con uno nuevo para dar una mejor explicación de un fenómeno. Y por último, cuando una teoría se fusiona con otra para generar algo más complejo. Sabemos que la arquitectura tiene mucho nexo con las ciencias humanas, como la sociología, la antropología, pero eso no dice que está cerrada a otras ciencias. La arquitectura sí ha logrado unirse a ciencias biológicas y matemáticas, buscando métodos y teorías científicas, y sí se ha logrado generar conocimiento científico. Por lo tanto, no tenemos un límite dentro de la investigación.
Otro campo muy amplio de la arquitectura son las historiografías, porque se necesita buscar una explicación o comprensión de algunos paradigmas y sobre todo dentro de Latinoamérica, este todavía es un nicho que no se ha explorado mucho o que se encuentra muy incompleto. Yo quisiera contarles que todos estos elementos que yo les he contado ahora sobre la complejidad, pues han sido tomados en cuenta en el rediseño de la carrera actual de arquitectura. Y una de las ventajas que nosotros tenemos, pues es la cátedra integradora, que de alguna manera refleja esa intención de interdisciplinariedad, no solo en temas académicos, sino que es una ventaja sobre todo en el campo investigativo. Es de gran importancia generar una comunidad de aprendizaje para poder trabajar en colectivos donde la academia tiene el rol de aportar a la sociedad esto y resolver los problemas reales. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Michelle, por tu ponencia. Vemos cómo justamente aludiendo a tu presentación, se va complejizando el panel. Vemos cómo en esta ponencia la Michelle nos plantea esa necesidad de reflexionar la enseñanza de la arquitectura y del arte que vayan en relación a los momentos contemporáneos, que vayan en relación a los procesos sociales y que también se exploten o se trabaje en esa relación que se puede dar entre las carreras de arte y arquitectura y otras diferentes ciencias del saber. Vamos a seguir con nuestro último ponente de la tarde. Él se llama Julio Andrade. Él es docente de la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Julio nos va a exponer sobre el método de guitarra quiteña. Julio es músico, guitarrista e investigador. Se especializó en el estilo y la interpretación de la guitarra tradicional quiteña con el maestro Segundo Guaña. Ha colaborado en varios estudios musicológicos y ha publicado con el patrocinio del Instituto Metropolitano de Patrimonio el documento titulado Escuela Quiteña de la Guitarra y Flautas Tradicionales. Participó en el proyecto Pingulleros de Sangolquí, que fue reconocido como documento de la UNESCO. Participó en el trabajo de investigación acerca de la música alfarista para el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Patrimonio. Y es guía metodológica de la guitarra criolla quiteña, Universidad de las Américas. Método de guitarra quiteña, Universidad Central del Ecuador. Concierto en Cuenca con la presencia del maestro Leo Brauer en el 2017 y ha sido invitado por la Fundación Teatro Nacional Sucre a 3 bienales de guitarra y por la Orquesta Sinfónica Nacional al ciclo Nuestra Música. Ha integrado varios grupos musicales como Las Corazas, Cayapuca, Jatari, Avilus, y ha colaborado con innumerables artistas del medio y grabaciones, como Hugo Drobo, Cristian Mejía, Carlos Grijalva, Margarita Lazo, Pablo Valareso, Mariela Condo, Alex Alvear, entre otros. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad Central del Ecuador. Bienvenido, Julio. Tienes 15 minutos de aquí en adelante para contarnos tu ponencia. Gracias. Bueno, Carlos, muchas gracias por esta invitación. A mí me han pedido que les comparta un poco la experiencia que estamos pasando en la carrera de artes musicales y sobre todo puntualmente en la elaboración de este método que es parte de nuestros proyectos de investigación en la carrera, ¿no? Entonces, habría que explicar un poco de dónde viene la necesidad de construir estos métodos, ¿no? La carrera como una carrera innovadora tiene bastantes características inusuales y se basa mucho en la transmisión de los saberes populares y de las músicas ecuatorianas y latinoamericanas. De aquí nace la necesidad de construir conocimientos que no han estado estructurados ni desarrollados desde la academia, ¿no? Yo les estoy escuchando ahorita muy atento y el tema teórico es súper presente. En nuestra carrera de artes también necesita un sustento teórico, pues si no quedaría todo de una manera frívola. Entonces,
la necesidad de construir estos métodos no solo en el aspecto de la guitarra quiteña, sino en otros aspectos que estamos desarrollando en la carrera de artes musicales, como la marimba, el canto indígena, el canto afro, todo eso, responden a esta necesidad. Son campos, como lo había dicho, que no se habían incluido académicos. Entonces, un poco para definir el territorio de la guitarra quiteña, yo pienso que es necesario tratar de explicar y entender, sobre todo, qué se define o de qué se trata esto de la guitarra quiteña, que es guitarra quiteña como un concepto, es una de nuestras asignaturas. En ese aspecto, nuestra carrera también es innovadora, pues en ninguna otra universidad se aborda la guitarra popular ecuatoriana como una asignatura principal, ni siquiera como asignatura, en el mejor de los casos como un club o alguna cosa parecida, ¿no? Entonces, esta necesidad responde a los postulados epistemológicos de la carrera que promulgan esta poscolonialidad, esta decolonialidad también, en donde podemos construir nuestro conocimiento desde nosotros hacia el mundo. Esto de aquí también está en relación con esta respuesta globalizadora, respuesta que nosotros intentamos dar ante esta globalidad totalmente absorbente, en donde consideramos que es mejor enriquecer la globalidad llevando nuestros saberes y no solamente dejarnos llevar por esta marea y absorber de una manera alienada los conocimientos que ahora en el mundo, desde el poder, digamos, ¿no? Entonces, desde este punto, podríamos hablar de su historia. Bueno, es un instrumento bastante antiguo que aparece en el Asia Menor, y se ha ido desplazando por todo el mundo. Pero lo interesante de este fenómeno es que la guitarra, en cada lugar al que ha llegado, ha sabido fundirse con la cultura del lugar y con las sociedades, con los grupos étnicos a los que llega, ¿no? De esta manera, la guitarra en España se adaptó de una manera y ha podido transmitir su sentir, su cultura. En España, en Italia, en otros lugares, la guitarra marroquí, igual podríamos hablarlo. En el siglo XV, con la incorporación, también la guitarra llegó acá. Y todos estos pueblos nuevos que aparecieron en el Nuevo Mundo también hicieron lo mismo. Incorporaron la guitarra a sus funciones culturales, a sus propias expresiones. El Ecuador está en ese mapa, lo que hoy conocemos como el Ecuador. También tenía una propia manera de expresar sus dinámicas culturales, ¿no? Entonces aquí no podríamos caer en la tentación que mantienen algunas corrientes por ahí de negar esta situación. Yo considero que la guitarra en América, como ha sucedido en el Perú, en Argentina, en Brasil, en Chile, en Colombia, ha podido cristalizar las estéticas válidas de cada lugar, ¿no? Los que en filosofía denominamos los etos. Aquí también en nuestra sociedad, en nuestra sociedad ecuatoriana, Quito, digamos, como un denominativo más general utilizado desde las denominaciones del arte, ha denominado esto como la guitarra quiteña. Es válida esta expresión. La guitarra en Quito ha podido expresar nuestra manera de ser, vivir, nuestra manera de hablar, porque la música, no hay que olvidarnos que en alguna medida alcanza a ser un lenguaje, ¿no? Este lenguaje que transmite y nos comunica aquí en nuestra cultura. Bueno, quizás avanzando un poco más, la guitarra a lo largo de su historia ha sido acogida por los pueblos, como lo había dicho. Estas sociedades la ha dado nuevas funciones, la ha refuncionalizado, dando nuevos usos, y también no hay que olvidarnos de los usos del baile, ¿no? La danza. La guitarra quiteña
una de sus características importantes y que a veces no la visualizamos es que abraza mucho esta vocación del ser humano, del movimiento. La guitarra quiteña busca ser muy rítmica y hacer bailar a la comunidad. Así nació, digamos, que estos ritmos ecuatorianos que son parte de esta guitarra. La guitarra interpreta unos repertorios populares del Ecuador. Estos ritmos en su mayoría son bailables, como los albazos, los sanjuanitos, los danzantes mismo, y bueno, una larga serie. Esta adaptación de la guitarra, ahí hay que considerar que la guitarra también aquí encontró nuevos recursos técnicos para encontrar una sonoridad especial. Una sonoridad que nuevamente esté en relación con esta estética local. El uso de la vitela, que es el plectro, no sé si la puedan ver, ese es un recurso muy utilizado, sobre todo en la guitarra popular de muchas partes del mundo. Aquí en el Ecuador se lo usaba mucho hasta los años 50. Hoy se la vuelve a retomar un poco desde estas nuevas inquietudes de nuevos jóvenes que están militando en esta misma dirección, descubriéndose a sí mismo como partes de una sociedad, ¿no? La guitarra popular quiteña, en nuestro caso, adoptó los repertorios ecuatorianos, sus ritmos, para responder a los usos de la comunidad, como el baile. Por eso la guitarra quiteña piensa en el baile cuando expresa los ritmos que se pueden bailar, como una infinidad de ritmos, ¿no? Podríamos denominar albazo, danzante, chilena, cachuyapi. Estos ritmos recibieron aportes de la guitarra, ya que le aportaba al mismo tiempo rítmica, armonía y melodía. Ese es un aporte súper importante de la guitarra y en donde creo que la guitarra encuentra ventajas sobre los demás instrumentos que nos Europa, ¿no? La guitarra era prehispánica, predominaba quizás las percusiones. La guitarra también es un instrumento que muchas veces se la incluye en las secciones rítmicas de los ensambles. Entonces, de ahí es una gran ventaja que demostró la guitarra. Gerardo Guevara mismo había hablado de esto en los años 50 y él ponía un ejemplo en donde él consideraba que el danzante evolucionó gracias a los aportes de la rítmica que trajo la guitarra, o sea, al rasgueo guitarrístico desembocó en la tonada, ¿no? Que son ritmos populares de aquí. Eso también pasa en otros ritmos, como el albazo tiene sus conexiones con ritmos de Latinoamérica, la zamacueca, el tondero, la bandera. Me parece que si me meto por ahí nos vamos a demorar muchísimo más. Entonces, todas estas rítmicas propias nuestras se diferencian de las músicas predominantes en el resto, como el altiplano, más o menos, digamos, nos referimos a Perú, el altiplano andino, boliviano, en donde predominan unas métricas diferentes. Yo considero que no tenemos muchas conexiones con la música de allá, más bien nuestra música de lo que hoy denominamos Quito guarda unas estéticas muy particulares y mantiene ahí diferencias importantes, ¿no? En donde acá predominan mucho los ritmos del 6x8, en cambio en los guaynos es unos ritmos más binarios. Pienso que esas diferencias también son importantes de nombrarlas. En el documento, bueno, iba a abordar un poco el tema del albazo, ¿no? Que es también parte de este proyecto de investigación. Pero creo que ya estamos bien con el tiempo y creo que eso sería todo, Carlos, ¿no? Eso sería todo lo que quería decir. Muy amable. Muchas gracias, Julio. Bueno, muchas gracias a nuestros 4 participantes. Voy a hacer una pequeña recapitulación de las ponencias hasta ver si alguien se anima a generar alguna interrogante, alguna pregunta para nuestros ponentes, pero haciendo el recorrido por lo que hemos escuchado de nuestros compañeros profesores, hemos comenzado a generar esta crítica alrededor de la pedagogía, el arte y la arquitectura con Lenin Santa Cruz.
el que nos habla de la importancia y la necesidad de democratizar la educación, de vincular la universidad a, a espacios no formales de educación, de preparar a nuestros estudiantes para proyectos de autogestión, de acercar a nuestros estudiantes a procesos sociales, para vincular así la educación a la realidad de nuestra sociedad. Un poco más adelante nos habló Rodrigo Merino desde la Facultad de Arquitectura en una revisión histórica de la producción arquitectónica de los espacios donde habitamos y nos contó la necesidad de siempre regresar a ver la buena arquitectura para producir buena arquitectura, incluso regresando a ver estos espacios que también tenían no una producción formal de la arquitectura misma, sino la necesidad del ser humano para habitar y generar sus espacios. Y Rodrigo enmarca y da una fuerza a esa necesidad de revisar la historia y de comparar la historia para producir una teoría y una educación contemporánea que sea útil e importante para nuestra sociedad. Michel nos habló de la complejidad de los momentos contemporáneos, en una crítica también a la cultura moderna. Nos habló de esa idea posmoderna que en relación al arte habla de la conceptualidad y de la arquitectura de los procesos. Creo que podemos aquí hacer una comparación con lo que nos contaba también Lenin, y esa posmodernidad también tiene que estar relacionada, además de conceptos, con la misma sociedad, con procesos sociales, y en la arquitectura, esos procesos de diseño de la misma manera cercanos a nuestra sociedad. Y por último, nuestro compañero Julio Andrade, a mí me ha parecido interesantísimo cómo cierra Julio ya con una de estas clases que proponen un proceso y una metodología y una epistemología propia nuestra. Él habla de la guitarra quiteña como una asignatura que se da en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador, generando así información y ciencia artística desde nuestra propia historia. Creo que la última ponencia, lo que nos ha contado Julio, creo que es un excelente ejemplo para ver hacia dónde podemos ir con el pensamiento y las propuestas de la investigación, de las metodologías y de la epistemología del arte y la arquitectura dentro de la Universidad Central del Ecuador. Muchas gracias a nuestros ponentes. Quisiera que se anime la gente tal vez a hacer alguna pregunta, algún cuestionamiento, alguna duda a nuestros ponentes. Si es que no se anima, yo les tengo algunas preguntas también que quisiera conversar. Pudiéramos comenzar con alguna de estas que tienen relación a lo que estamos discutiendo en el webinar, a la investigación. Entonces hago una pregunta abierta para Lenin, para Julio, para Rodrigo, para Michelle, para quien se anime a responder. Y es justamente en qué se diferencia y en qué se parece la investigación en artes y arquitectura a la investigación en otros campos del saber. Si alguien se anima para establecer un diálogo en relación a la investigación del arte y la arquitectura, les invito para que prendan sus cámaras y ver si generamos un diálogo sobre la investigación y de las carreras de arte y arquitectura. ¿Alguien se anima a responderme? Bueno, pues como para que no nos quedemos sueltos. Gracias, Lenin. Gracias, Carlos, también. A ver, yo estaba escuchando el webinar de ayer a José Antonio Figueroa y a los colegas que hacían la introducción al encuentro, y era interesante pensar los distintos lugares desde los cuales la investigación en artes y arquitectura nos presenta un campo amplio de acción. Yo venía preocupado justamente pensando en la ponencia, en estos niveles del contraste entre lo que es aprender un lenguaje, que es súper importante, por cierto. O sea, la idea no es negar los lenguajes ni la capacidad técnica que tenemos que desarrollar. Es una responsabilidad nuestra como docentes hacer ese trabajo. Pero efectivamente también como el lenguaje no se desvincula de los procesos históricos que estamos viviendo también. Y en eso a mí me parece bastante interesante que
que esta amplitud de rango de la investigación desde, para y sobre las artes que estamos planteando nos permite ubicar lo que comentaba ahora una de las compañeras, la complejidad de los lenguajes del arte y de la arquitectura, ¿no? Es decir, no hay una sola manera de entender el arte, ni tampoco una sola manera de acercarnos a la arquitectura y de reflexionar sobre ella. Entonces, en ello, claro, hay un sentido y una posición que podríamos tomar frente a ellos, pero nos permite precisamente por eso desarrollar puntos de vista para, no sé, reconstruir, reflexionar formas otras de hacer conocimiento. Yo estaba ubicándome justamente en este desde las artes frente al campo de la educación, pero claro, también es cierto que los cruces finalmente nos están llevando a repensar la noción de transdisciplinariedad, que es justamente el objetivo al cual nos estamos pensando ya en términos amplios de la educación superior, es decir, cómo realmente ingresamos al encuentro con otros campos, donde se diluye esta idea de que las disciplinas están enmarcadas en sus propios procesos tradicionales, sino que efectivamente las disciplinas pueden vincularse, debatirse, más que mezclarse de un modo apolítico, transformarse en el encuentro con otras disciplinas. Eso, querido. Muchas gracias, Lenin. ¿Alguien quisiera aportar más al comentario de Lenin? Yo quería. Vaya, Rodrigo. A ver, bueno, creo que bueno, para la investigación en arquitectura, especialmente, voy a hablar referente a nuestra profesión, creo que depende también que vayamos a investigar en arquitectura. Hay cuestiones que son como muy tecnológicas, muy técnicas, que nos van a permitir como sacar datos, sacar como cifras, y no se puede relacionar con muchas otras profesiones, porque al ser como muy cuantitativo, la situación de investigación que vayamos a hacer, tranquilamente podemos relacionar con profesiones distintas a la nuestra, pero que necesiten de datos para construir lo que vayamos a hacer. Pero también hay las otras investigaciones que son más teóricas, justamente como de lo que hablaba en relación al proyecto de arquitectura, y también nos podemos relacionar con otras disciplinas, porque cuando se hace una investigación rigurosa, tenemos que ir desde las fuentes primarias, o sea, desde donde por primera vez se vio ese conocimiento, y luego tenemos que, como se hacen todas las investigaciones, ver el estado del arte para saber que lo que vamos a proponer tiene validez. O sea, entonces, la nuestra, como cualquiera de las otras profesiones, tiene que saber en qué estado está y saber la importancia de lo que se va a proponer. A veces, justo lo que yo les decía, y por eso es todo el saber acumulativo que hablaba justo en mi ponencia. Si nosotros no sabemos qué se ha dicho antes sobre eso, entonces, ¿cómo podemos proponer algo nuevo en relación a eso? La investigación teórica siempre tiene que tener claro, si vamos a hablar de un arquitecto específico, saber hasta qué punto se llegó o qué otras personas han dicho de ese arquitecto hasta el punto en el que lo encontramos actualmente. Y bueno, eso se va a relacionar con muchas otras de las disciplinas o de las otras profesiones. Y como les decía, creo que ahí también nuestra profesión es como súper amplia, que simplemente nos damos cuenta de las ramas en las que se divide nuestra profesión en nuestra misma carrera, y tenemos como el área tecnológica, el área mismo de proyectos o el área más histórica, y dependiendo también en cuál nos enmarquemos, tranquilamente puede ser una investigación muy diferente de la que estamos acostumbrados a hacer o ver en arquitectura, y eso nos permite como irnos acercando a las otras profesiones. Justamente se ha mencionado aquí también como la importancia de otras profesiones, y también hay investigaciones que son interdisciplinares. Entonces, cuando se comienza a trabajar con otras disciplinas, también comenzamos a ver el aporte de esas para nuestra profesión, y nosotros también cómo los aportamos de ella. Entonces, ahí la investigación comienza a tener esta relación ahí que tú preguntabas. Muchas gracias, Rodrigo. No sé, tal vez Michelle o Julio quisieran agregar algo, si no tenemos una pregunta en el panel que está abierta para el panel también. Yo quisiera decir una última cosa, Carlos, no sé si tengo... Sigue, Julio. ¿Puedo decir algo más ahorita? Sí, por supuesto, sigue, Julio. Ya, o sea, desde este mismo aspecto en el que estaban los compañeros aportando desde la construcción de conocimiento, yo pienso que en nuestra experiencia, en nuestro caso particular de la carrera de artes musicales, esto ha nacido un poco también desde una experiencia personal. Todos nuestros profesores nos hemos formado y hemos crecido viendo cómo en los diferentes conservatorios o academias o
universidades, los estudiantes estudian con métodos y con textos europeos. Y con esa formación, luego les pedimos que hagan creación ecuatoriana, que hagan creación de música ecuatoriana, que por qué, les cuestionamos por qué no se desarrolla nuestra música, etc. Entonces, yo pienso que ahí también hay otra semilla que ha hecho germinar esta idea de la carrera, en donde hemos visto la necesidad de que nuestros niños no aprendan a tocar el violín con métodos irlandeses, por ejemplo. Yo recuerdo cuando trabajaba en un conservatorio, los niñitos de 5 o 6 años iban a clase, tocaban ejercicios con métodos irlandeses, canciones populares irlandesas. Cuando aquí hay un material sonoro disponible y que no lo hemos puesto a disposición, no solo nuestra, sino del mundo entero. Entonces, en ese sentido, yo creo que tiene que ir también nuestro conocimiento, y quizás no solo en la música, ¿no? Yo creo que quizás en muchas otras disciplinas también podemos construir nuestro conocimiento guardando un poco esos métodos europeos y volviendo a reconstruirnos desde acá mismo para hacer esta poscolonialidad, ¿no es cierto? O sea, ir en la dirección contraria hacia lo dominante. Eso nomás, Carlos. Gracias. Muchas gracias, Julio. Sí, me parece importante generar ese cuestionamiento frente a algunos procesos hegemónicos de educación y plantear justamente, estamos ahorita en esos momentos de repensar nuevas epistemologías en la educación, en nuestras facultades, que estén más acercadas a nuestras realidades sociales y a nuestras necesidades como sociedad. Voy a hacer una lectura de una pregunta que tenemos en el panel. Es una pregunta a cualquiera de los ponentes. No sé si Michelle antes quieres agregar algo. No, más bien vi la pregunta y quería contestar la pregunta. Vale, la voy a leer. Es una pregunta que nos plantea Sergio Bermeo y nos dice: entiendo que las disciplinas del arte y la arquitectura hoy están inscritas en los sistemas complejos de la globalización. ¿Cómo debe cambiar la enseñanza académica en las escuelas de arte y arquitectura? Sigue Michelle, por favor. Bueno, como comentaba antes, si las disciplinas seguimos trabajando por separado, pues no vamos a lograr nada y seguimos, yo creo que más de un siglo atrás. Yo creo que hay que romper incluso la visión de facultades y hay que empezar a trabajar en lo interdisciplinar y capaz más allá, que sería lo transdisciplinar. Obviamente promoviendo la crítica, porque obviamente va a ser muy duro romper estos modelos hegemónicos. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Julio, que hay que empezar a ver desde acá, desde lo local, desde lo latinoamericano, y empezar a ver retrospectivamente qué se puede aportar, qué se puede sacar para futuro. Muchas gracias, Michelle. No sé, me da un poco de ganas de indagar en la interdisciplinaridad y en lo transdisciplinar. Tal vez alguien nos quisiera conversar un poco más o hablar de estas nociones y cómo pudiesen encajar en nuestras facultades como unos nuevos procesos a descubrirse. ¿Quién se anima? Buenas tardes con todos. No sé si puedo intervenir. Buenas tardes, Miriam. Sí, puedes intervenir. ¿Cómo estás? Bueno, me presento. Yo soy Miriam Larco, soy decana de la Facultad de Ciencias Socioambientales de la Universidad Regional Amazónica Iquem. Estoy muy contenta de participar. He venido escuchándoles entre ayer y ahora un poco las ponencias y me parece sumamente rico el que podamos conversar de estos temas, porque son justamente los temas en los que estamos inmersos todos. ¿Cómo abordamos la investigación? Tomando en cuenta que la arquitectura, que es lo que estaban conversando, y aplaudo justamente las palabras de Michelle de este abordamiento desde lo complejo, en el sentido de que ya no podemos, como ustedes bien lo dicen, seguir metiendo en nichos las disciplinas, sino trabajar interdisciplinariamente y transdisciplinariamente. Claro, la pregunta del millón que Carlos hizo, ¿cómo hacemos eso? Pues bien, ese es el reto que tenemos desde lo
pedagógico y desde los métodos, pero también desde el planteamiento mismo de las carreras. Este tema de las cátedras integradoras, los talleres integrales, donde están las diferentes asignaturas aportando, pero más allá de eso, también intercarreras. Y aquí me permití aportar porque un poquito comentarles que, por ejemplo, en nuestra facultad tenemos carreras que estamos conectadas. Aunque no parezca, el tema de biocomercio, agroecología, hábitat, sustentabilidad, etcétera, tenemos muchos puntos en común y estamos procurando tener encuentros en común o trabajar en proyectos integradores donde en esos proyectos tengamos el aporte de los docentes, de los profesores, desde sus perspectivas y visiones, para resolver en nuestro caso temas como el hábitat, pero también nosotros aportar en la resolución de temas desde las visiones de las otras carreras. Entonces, nada, justamente solo para rescatar que lo que ustedes están poniendo sobre la mesa, yo creo que es el reto que tenemos ahora como educadores. Y felicitar a la facultad y a la universidad por este webinar. Muchísimas gracias, Miriam. Bienvenida al webinar y qué gusto poder tenerte aquí y qué gusto poder tener una representación de la Universidad IQIAM, tan importante, una universidad pública en nuestro territorio amazónico. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Quizás como para seguir con lo comentado por Miriam, y también me interesaría darle rienda a la pregunta anterior y a esta, ¿no? Que era, claro, toda la propuesta de transdisciplinariedad de la que estamos hablando, de romper las fronteras entre las propias carreras, implica asumir el riesgo y el conflicto de entrar en los espacios de duda, que es en cierta medida algo que me parece fantástico de la carrera de música, por ejemplo, porque estar en ese espacio de duda en el cual tienes que construir un método de algo que no lo tenemos claro, pero que sabes que existe, que está, y entiendo que efectivamente el conocimiento académico nos impulsa o nos empuja en cierta medida a desarrollar, a legitimar de alguna manera lo que estamos trabajando. Creo que estos espacios de duda sobre lo que es o no es el conocimiento validado, entrar en este vacío que implica el encuentro con otras carreras para generar otro conocimiento, implica la transformación en sí misma de la universidad. Es una apuesta realmente. Hay un libro que me encanta, que es de Marcus Misen, que se llama La pesadilla de la participación, y justamente habla de eso, que es efectivamente el gran problema de encontrarnos con el otro y de entrar en una disputa para romper las propias posiciones desde las cuales yo me enfrento y me encuentro con el otro, que es finalmente el lugar desde el cual trabajamos. Nuestras disciplinas vamos a querer siempre defenderlas, mantenerlas intactas, especialmente el campo de las artes y los temas estéticos, ¿no? Que tratamos de que no haya nada extra estético. Me parece que justamente la disputa está en saber reconstruir nuestros propios campos a partir de este problema en el que nos enfrentan los otros campos. Y creo que ahí sí defendería que las áreas de vinculación siguen siendo muy importantes. Yo creo que así como lo decía en la ponencia, los espacios de educación y los de cuidado son los primeros que serían recortados en un momento de crisis, pero son los fundamentales, y se demostró que son los espacios fundamentales en momentos de crisis económica. También podemos hablar lo mismo de los espacios de vinculación, y son precisamente esos espacios en los cuales nosotros nos podemos encontrar entre las carreras, construir una metodología que nos ayude a entrar en esos espacios de duda, pero a resolver conflictos sociales. Creo que por ahí, para continuar con la misma discusión. Muchísimas gracias, Lenin. Creo que has agregado una porción más a todo esto, que es justamente los temas de vinculación, que es donde ya se viene dando algo de investigación entre carreras y entre facultades, que creo que aportan a estas intenciones y a estas propuestas de interdisciplinaridad y de transdisciplinaridad. Un poco para seguir con la conversación, no tenemos otra pregunta del público, pero
yo tenía otro tema a plantear que va por el mismo lugar, pero digamos, este webinar, este encuentro que tenemos ahora, ya es un acercamiento entre facultades, entre docentes. Conocemos lo que hace Lenin, lo que hace el Rodrigo, lo que hace la Michelle, la guitarra quiteña que tiene la Facultad de Artes ahora. Este webinar ya es un camino hacia conocernos y hacia proponer esta interdisciplinaridad y la transdisciplinaridad. Les pregunto a ustedes, ¿qué estrategias tal vez se deben desarrollar para implementar investigaciones o trabajos colaborativos entre artes y arquitectura, y asimismo con otras carreras? Tal vez Michelle, Rodrigo, Julio. Yo creo que somos dos disciplinas que incluso se pueden ir complementando. Desde hace muchos años, pues se puede ver, nosotros, bueno, los arquitectos que conocemos eso de la escuela de la Bauhaus, vimos cómo con el arte teníamos como que un complemento muy fuerte y yo creo que no se debería perder. Hay ciertos debates donde dicen que la arquitectura ya solo se tiene que ver como ciencia y no, y se le tiene que desechar a la parte artística, y yo creo que todavía no. Yo incluso creo que al hablar de esta complejidad y ver todo lo más bien lo transdisciplinar, tendríamos que unirnos a muchas más carreras más allá de solo con artes. Y yo creo que también hay que repensar, y una de las formas sería pues anclarnos mucho a la cátedra integradora que se serviría como esta herramienta para poder trabajar lo interdisciplinar y no perder esa oportunidad. Y no solo mantenerla en la malla de arquitectura, sino que ampliarnos mucho más allá, permitiendo que ahí se integren las demás disciplinas. Gracias, Michelle. ¿Otro compañero tiene algo que agregar acá? Rodrigo, tal vez. Sí, yo quería hablar justo, bueno, un poco en referencia a lo anterior. Creo que en relación a cuando comienzan a aparecer otras disciplinas hay que tener también cuidado. O sea, yo considero en nuestra carrera que sí pasa, y creo que lo fundamental es que en esta profesión los estudiantes a veces ni siquiera saben lo básico de la profesión, y a veces sí sucede que comenzamos a meter otras disciplinas y el estudiante ni siquiera sabe exactamente de qué se trata nuestra carrera. Y ahí surge un problema que es muy contemporáneo y es muy, los que somos arquitectos, los que hemos estudiado arquitectura sabrán, que muchas veces ni siquiera saben para qué servimos los arquitectos. O sea, porque el arquitecto ya comienza a ser como ya no se sabe exactamente qué es lo que hace. Si realmente nosotros construimos, si porque dibujamos bien nos dedicamos a la arquitectura. Entonces creo que cuando ingresan las otras disciplinas, yo creo que tiene que ser un momento un momento clave, justamente como la investigación tal vez. Un momento de investigar, en un momento que tengamos tal vez como más claro que es nuestra profesión, creo que ahí puede en cambio venir perfecto justamente la idea de que comiencen a mezclarse las disciplinas. Y en relación al arte, creo que hay cuestiones que justo han hablado algunos ponentes del día de hoy, que es esta idea de pensar, por ejemplo, en las cosas cuáles son las cuestiones estéticas para el Ecuador, qué es lo bonito, qué es lo bello, que muchas veces se habla justamente ahorita. Michelle decía que esta cuestión del arte, que la arquitectura no se debe dejar de ver como un arte. Yo creo que justamente aquí me tomo unas palabras de Le Corbusier, que él decía que no toda la construcción es arquitectura, ni toda la arquitectura es arte. Solo llega a ser arte la arquitectura de las obras maestras, o sea, las mejores piezas arquitectónicas que se han tenido. Y creo que eso es algo fundamental, que ahí podemos llegar justamente a hablar siempre con las cuestiones de arte. Y también muchas veces, si vemos a través de la historia, el arte por lo general, si vemos así cuestiones pictóricas, el arte se adelantaba siempre a la arquitectura. O sea, primero veíamos lo que pasaba, estos cambios fundamentales en el pensamiento de la humanidad a través del arte. Y luego aparecía en la arquitectura. Inclusive a veces aparecía antes en la literatura y luego comenzaba a aparecer en lo que pasa en nuestra profesión, inclusive en la música. O sea, justo vemos cosas, cómo se entiende la música más a nivel global. También se comienza a globalizar la cuestión musical. Lo mismo que nosotros escuchamos de música se vuelve más global, es lo mismo que entra en el pensamiento, pero también comienzan a haber estas cuestiones de volver a lo nuestro, y también lo mismo pasa en arquitectura. O sea, estas ideas, estas visiones de comprender cómo se debería ver cada una de las profesiones, y creo que justamente es el punto perfecto para que las disciplinas se puedan mezclar y más bien generar un buen aporte en ese sentido. Gracias Rodrigo. Un poco viendo lo que se ha conversado, vemos que tal vez para esta transdisciplinaridad e interdisciplinaridad tenemos dos herramientas actualmente en la universidad. Por un lado está la cátedra integradora,
y por otro lado están los procesos y proyectos de vinculación con la sociedad que se generan a través de todas las facultades y universidades. Vamos a cambiar un poquito el tema, tenemos algo más de tiempo. Quisiera como plantear otra pregunta que está como rodando alrededor de la investigación. Nosotros ya hemos escuchado de parte suya varias aproximaciones teóricas, estéticas, metodológicas para generar proyectos de investigación alrededor de la pedagogía, el arte y la arquitectura. Lo que les quiero preguntar yo es cómo se accede, cómo se difunde y cómo se busca espacios donde se pueda exponer los resultados, donde se pueda hacer seminarios, talleres. ¿Qué experiencia tienen alrededor de eso frente a nuestra carrera de arte y arquitectura? ¿Quién se anima primero? Bueno, ahí yo continúo un poco de una vez, ya que estaba hablando. Una de las formas como buenas como para poder exponer los resultados de nuestras profesiones, por una parte, son las redes, y las redes que se comienzan a generar con otras universidades del país mismo, con otros investigadores en otras partes. Justamente el hecho de que ahora estemos a través de Zoom haciendo este webinar, creo que ha sido una oportunidad muy buena que nos ha pasado en nuestra misma facultad, que hemos estado hablando con otras universidades de otros países, universidades como la de Alicante, la Politécnica de Madrid, donde ya comenzamos a evidenciar las inquietudes que ellos tenían. Ellos comenzaron a aprender también de lo que nosotros estamos haciendo. Entonces se comienza a difundir, por una parte, lo que hace nuestra universidad, pero también el campo investigativo y todas las cuestiones que hagamos. Es como estas herramientas que, claro, por la pandemia comenzamos a utilizar más, pero creo que también ha sido como una oportunidad que nos ha permitido ver que se puede hacer. Bueno, las redes, como les decía, creo que eso es fundamental, y bueno, a través de todas estas cuestiones educativas me parece que es como de las primeras partes donde podríamos difundir nuestro conocimiento. Gracias, Rodrigo. ¿Alguien más de nuestros ponentes se anima a comentar sobre esto? ¿Alguna experiencia que ha tenido sobre cómo exponer sus resultados o sus trabajos? Yo podría un poco hablar de este tema desde la carrera de artes musicales. Yo pienso que la mejor manera de poner en consideración de la comunidad estos avances en la carrera de artes musicales es justamente al servicio de la comunidad. O sea, en el campo de la música, utilizando estos saberes para la composición de nuevos materiales, nuevas obras, etcétera, y también poniéndola al uso de la comunidad desde los campos de las vinculaciones, ¿no? Ahorita estamos sacando adelante este proyecto de vinculación con el municipio que se va a desarrollar ahí en los espacios del metro de Quito. Entonces pienso que esa es la manera más clara y pragmática de mostrar estos trabajos que van en este sentido de la autoexploración de nuestro patrimonio sonoro, digamos. Eso nomás. Gracias. Muchas gracias, Julio. Yo, solo para complementar, en realidad, y evitar redondar un poco, también diría que en términos de las especificidades, ahí sí de cada disciplina, claro, los espacios de difusión, por ejemplo, en el campo de las artes, me parece que podrían reconocer, más allá del campo de las artes, pensaría así en el campo cultural. O sea, yo pensaría en términos de los derechos, o sea, el derecho a producir, el derecho a acceder y el derecho a reconocer. Es decir, por un lado, los artistas tienen derecho a producir y mostrar su obra. Y claro, lo que ha pasado ahora en la pandemia, por un lado ha sido inicialmente muy conflictivo, porque claro, mientras tenemos este webinar que me parece que va súper bien, tenemos 100 webinars más muy buenos también. Es como hay un exceso, ¿no? También. Pero al mismo tiempo se ha democratizado, en cierta medida, no sé si la palabra sea democratizarse, pero se ha visibilizado aún más la cantidad de procesos y de reflexiones que se están dando, ¿no? Pero exactamente ese es el punto. Cómo pasar a la democratización tiene que ver más allá de la visibilización
con cuestiones de acceso y construcción de conocimientos compartidos. Y eso ya es otro nivel, que creo que es más complejo que presentarlos en un lugar. Implica toda una red, como lo decía Rodrigo, en la cual entras en un proceso de negociación y de colaboraciones posibles. Pero creo que efectivamente ese es un paso, o sea, ponerse en discusión y en relación con otros. Eso. Muchas gracias, Lenin. Sí, yo también un poco para complementar un poco todo este tema. Justamente tal vez uno de esos primeros pasos es este webinar en relación a nuestra universidad Puertas Adentro. Justamente estamos discutiendo y hablando para proponer y generar un campo de conocimiento que esté más enfocado en las artes relacionadas a la arquitectura y al arte, y no a las ciencias duras, que a veces nosotros tenemos muchas limitaciones para proponer proyectos de investigación porque no están relacionadas a las ciencias médicas o a las ciencias biológicas que tienen otro tipo de investigación. Entonces, justamente estamos comenzando a dialogar para que este campo de conocimiento se abra y desde nuestra universidad ya comenzamos a tener un espacio más óptimo y unas reglas un poco más viables para nuestros campos de conocimiento y todas nuestras discusiones teóricas y nuestros procesos se puedan dar. Creo que estamos ya prontos a cerrar. Antes de cerrar, si a algún participante le interesa generar alguna última pregunta o alguno de nuestros ponentes, Lenin, Rodrigo, Julio, Michelle, les interesa cerrar con algo más, hagámoslo ahora. Tenemos una pregunta de Pamela Carrillo. Déjame primero felicitarles por la iniciativa del webinar. Me permito aportar a la conversación. En la academia, la riqueza está en la sinergia de diversos profesionales. Esa diversidad entre docentes y su formación es la que apuntala a este cambio. Gracias, Pamela. Sí, justamente lo que venimos conversando, ¿no? Generar una diversidad, una interdisciplinaridad, y claro, eso está primero, o sea, está amparado en las carreras, pero realmente está en los docentes, está en nosotros, en intercambiar, en conocernos, en dialogar, para así poder realmente generar unos procesos interdisciplinares de nuestras facultades y de nuestras carreras. Entonces, bueno, invitarles al resto del webinar, lo que falta. Estamos en este webinar de Artes y Arquitectura de la Universidad Central del Ecuador. Con mucho gusto, hoy día hemos tenido participación de la Universidad ICIAM, que eso realmente nos alegra un montón porque consolida más la búsqueda de estas investigaciones y estas epistemologías más cercanas a nuestras realidades. Mañana tenemos dos mesas más. La mesa de la mañana hablará sobre saberes ancestrales, arte y cultura en el sur global, y la otra mesa hablará sobre el espacio público en las ciudades. Con esto creo que podemos cerrar el día de hoy. Les agradezco mucho, Lenin, Rodrigo, Julio y Michelle. Muchas gracias por sus presentaciones. Creo que ha sido un diálogo bastante interesante, propositivo, y la suma de los diálogos de los otros profesores y compañeros y compañeras que se están dando en las otras mesas, la suma de toda esta discusión creo que va a ser muy, muy interesante y vamos a poder generar una propuesta interesante hacia la universidad y nuestros futuros entornos de la investigación y del saber. Muchas gracias, compañeros. Nos vemos mañana en las siguientes mesas. Gracias, Carlos, por la gestión. Gracias, amigos. Gracias, Abrazos. gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego.